En Cambridge, en las primeras décadas del siglo XX, un matemático brillante que había coescrito con Bertrand Russell hizo algo completamente inesperado. Alfred North Whitehead abandonó la lógica matemática y dedicó la segunda mitad de su vida a revolucionar la metafísica con una idea que contradecía completamente cómo la ciencia moderna entiende la realidad. Su propuesta era radical. Todo lo que consideramos sólido y permanente, sustancias que persisten a través del tiempo, es una ilusión reconfortante. No existen cosas, solo procesos. No hay objetos estáticos, solo eventos que devienen. Una mesa no es una sustancia que está ahí ocupando espacio. Es un patrón de ocasiones actuales, eventos microscópicos de experiencia organizándose en una sociedad temporal. Whitehead había identificado lo que llamó la falacia de la localización simple, el error fundamental de la ciencia moderna desde Newton. La idea de que la naturaleza está compuesta de trozos de materia muerta, ocupando posiciones específicas en el espacio. Esta visión mecanicista del universo había sido enormemente útil para la física, pero filosóficamente era desastrosa porque hacía imposible explicar cómo surge la conciencia, el significado o la experiencia. Su solución era tan extraña que incluso filósofos profesionales tienen dificultad entendiéndola. Cada evento en el universo, desde un electrón hasta un pensamiento humano, es un acto de experiencia, una aprensión que siente su pasado y crea algo nuevo. La realidad que experimentas no está hecha de cosas fijas, que persisten a través del tiempo, sino de eventos que ocurren y desaparecen. Esta afirmación invierte toda la tradición metafísica occidental, que desde los griegos había buscado lo permanente detrás de lo cambiante. Aristóteles había definido la sustancia como aquello que permanece idéntico mientras los accidentes cambian. La mesa es sustancia que persiste aunque cambies su color o la muevas. Pero Whitehead argumenta que esta sustancia fija es abstracción engañosa, que la mente construye para simplificar el flujo abrumador de experiencia. Lo que realmente existe no es la mesa como objeto permanente, sino serie de eventos donde la experiencia de mesa se reconstituye momento a momento. El mundo está en proceso perpetuo, sin nada que permanezca absolutamente idéntico a sí mismo. Incluso lo que parece más estable como las montañas o las estrellas está en transformación constante, aunque el cambio sea tan lento que percepción humana no lo capta en escala de vida individual. La física moderna confirma esta intuición mostrando que los átomos que componen la materia sólida están en vibración perpetua y que partículas subatómicas aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Esta es visión radicalmente dinámica de la realidad, donde el reposo absoluto no existe en ningún nivel. Todo fluye como Heráclito había proclamado hace 2500 años contra Parménides, que afirmaba que el cambio es ilusión y que solo el ser inmutable es real. No existen objetos permanentes en sentido estricto, aunque el lenguaje te obligue a hablar como si existieran. Cuando dices que la misma persona que conociste ayer está hoy frente a ti, estás usando convención útil que simplifica comunicación. Pero literalmente la persona de hoy no es idéntica a la persona de ayer. Las células de su cuerpo se renovaron, sus pensamientos cambiaron, sus memorias se modificaron. La identidad personal es patrón de continuidad, no sustancia que persiste. Este patrón es suficientemente estable. Para propósitos prácticos, entonces, es útil tratarlo como si fuera objeto permanente. Pero filosóficamente debes reconocer que la permanencia es construcción conceptual impuesta sobre el flujo, no característica intrínseca de la realidad. El flujo es primario, mientras que la estabilidad que percibes
es ilusión útil que organismos necesitan para funcionar. Tu cerebro construye modelo de mundo donde objetos permanecen idénticos a sí mismos, porque esta simplificación permite acción eficiente. Si tuvieras que procesar toda la complejidad del cambio perpetuo en cada momento, estarías paralizado por sobrecarga de información. Entonces la percepción filtra y simplifica creando ilusión de permanencia donde realmente hay solo proceso. Esta ilusión no es error que debas eliminar, sino herramienta adaptativa que permite sobrevivencia. Pero el filósofo debe ver más allá de la ilusión, reconociendo que la realidad última es el devenir, no el ser. Heráclito tenía razón cuando dijo que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río porque el río fluye constantemente. Pero también tenía razón cuando agregó que tampoco tú eres el mismo en el segundo baño. Esta intuición de que todo fluye fue rechazada por la tradición filosófica que siguió a Parménides. Platón construyó teoría de las formas eternas, intentando rescatar la permanencia que Heráclito había negado. Aristóteles desarrolló metafísica de la sustancia que hacía lo permanente más real que lo cambiante. Esta elección de la permanencia sobre el cambio estructuró 2 milenios de filosofía occidental, creando prejuicio contra el proceso que Whitehead intenta corregir. ¿Por qué la tradición filosófica eligió lo que no cambia sobre lo que cambia como fundamento de la realidad? Porque la mente humana desea certeza que solo lo permanente parece proporcionar. El conocimiento que la ciencia busca requiere regularidades que puedan expresarse en leyes universales. Si todo fuera puro flujo sin patrones repetibles, el conocimiento sería imposible. Entonces los filósofos buscaron lo que permanece idéntico como fundamento del conocimiento confiable. Esta motivación epistemológica llevó a ontología que privilegia la sustancia permanente sobre el proceso cambiante. Pero Whitehead argumenta que puedes tener conocimiento de procesos sin necesidad de postular sustancias permanentes detrás de ellos. Los patrones en el flujo son suficientes para fundamentar la ciencia. La física moderna que estudia el quantum y la relatividad revela que la naturaleza opera mediante procesos, no mediante sustancias. Las partículas subatómicas no son pequeñas bolitas que persisten idénticamente a sí mismas. Son eventos donde energía se concentra temporalmente antes de dispersarse. El espacio y el tiempo no son contenedores fijos donde eventos ocurren. Son aspectos de la estructura procesual de la realidad misma. Esta revolución científica del siglo XX confirma intuición metafísica que Whitehead desarrolla filosóficamente. La ciencia y la metafísica convergen mostrando que el proceso es más fundamental que la sustancia. La unidad básica de la realidad no es la partícula material, como el atomismo antiguo afirmaba, sino el evento de experiencia que Whitehead llama ocasión actual. Esta sustitución de materia por experiencia como categoría fundamental invierte el materialismo que había dominado la ciencia moderna. Para el materialismo, la materia es real primariamente, y la experiencia es producto derivado que emerge cuando materia se organiza en cerebros suficientemente complejos. Pero Whitehead argumenta que la experiencia es primaria, mientras que la materia es abstracción que la ciencia construye ignorando aspectos cualitativos de la experiencia. La ocasión actual no es pedazo de materia que tiene experiencia, sino evento donde la experiencia se actualiza. Cada ocasión actual no es partícula material duradera, sino momento de experiencia que nace, se vuelve lo que es mediante proceso de apropiación de otras experiencias, y luego perece dando lugar a nuevas ocasiones. Esta estructura temporal de nacimiento
Devenir y muerte caracteriza toda actualidad. No hay entidades que simplemente están ahí persistiendo sin cambio. Todo lo que existe realmente está en proceso de devenir, donde el presente se constituye mediante apropiación selectiva del pasado. Esta es ontología radicalmente temporal, donde el tiempo no es dimensión externa, donde eventos ocurren, sino estructura interna de la realidad misma. El atomismo que Whitehead propone no es atomismo espacial de Demócrito que dividía la materia en partículas indivisibles. Es atomismo temporal que divide el proceso en eventos de duración mínima que no pueden subdividirse sin perder su carácter de experiencia unificada. La ocasión actual es quantum de proceso que tiene inicio, desarrollo y culminación en unidad indivisible. No puedes dividir esta unidad en partes menores que mantengan carácter de experiencia completa. Puedes analizar fases abstractas del proceso, pero estas fases no son ocasiones separadas, sino aspectos de la unidad original. Este atomismo temporal es lo que hace posible que el flujo tenga estructura sin necesidad de sustancias permanentes. La duración mínima indivisible de experiencia que la ocasión actual representa no es duración fija que puedas medir con reloj. Es duración fenomenológica que caracteriza la unidad vivida de experiencia. Cuando experimentas momento presente, no experimentas instante matemático sin duración, sino intervalo que tiene espesor temporal. Este presente especioso, como William James lo llamaba, es la duración de la ocasión actual. La física puede medir intervalos más pequeños con instrumentos, pero estos intervalos matemáticos no corresponden a unidades de experiencia. La ocasión actual es unidad experiencial, no unidad métrica. El quantum de proceso que la ocasión actual constituye es análogo al quantum de energía que la física cuántica descubrió. Así como la energía no se puede dividir indefinidamente, sino que viene en paquetes discretos, el proceso no se puede dividir indefinidamente, sino que viene en eventos discretos. Esta analogía entre la metafísica de Whitehead y la física cuántica no es coincidencia. Whitehead estaba respondiendo a la revolución cuántica, desarrollando metafísica que hiciera justicia a los descubrimientos de la nueva física. El proceso cuantizado que la física revela requiere ontología procesual que la filosofía tradicional de sustancias no puede proporcionar. ¿Por qué experiencia en lugar de materia como categoría fundamental? Porque la experiencia es lo único que conoces directamente, mientras que la materia es inferencia teórica. Descartes había comenzado con la certeza de la experiencia consciente del yo pensante, intentando desde ahí inferir la existencia de mundo material. Pero esta inferencia siempre fue problemática, generando escepticismo sobre el mundo externo. Whitehead invierte la estrategia haciendo la experiencia fundamento no solo epistemológico, sino ontológico. No necesitas inferir la existencia de experiencia porque la experiencia es inmediatamente dada. Lo que necesitas es explicar cómo las abstracciones científicas como materia se derivan de la experiencia concreta, no al revés. La primacía de la experiencia no significa idealismo subjetivo que reduce realidad a contenidos de conciencia. Whitehead no es Berkeley, que afirmaba que ser es ser percibido. La experiencia que es fundamental no es solo experiencia consciente humana, sino experiencia en sentido amplio que incluye formas primitivas de sentir que ocurren en todos los niveles de la naturaleza. El electrón tiene experiencia en sentido mínimo de que responde selectivamente a su entorno. Esta respuesta no es consciente, pero es apropiación activa, no recepción pasiva. Esta generalización de la experiencia más allá de la conciencia es lo que hace la posición de Whitehead experiencialismo, no idealismo.
El error fundamental de la ciencia moderna, según Whitehead, es pensar que algo puede estar simplemente aquí, en este lugar, en este momento, sin referencia esencial a otros lugares y momentos. Esta es la falacia de la localización simple que trata cada pedazo de materia como si existiera independientemente del resto del universo. Newton había construido física que modelaba partículas como puntos materiales localizados en espacio absoluto que interactuaban mediante fuerzas que actuaban a distancia. Este modelo es útil matemáticamente, pero falso ontológicamente, porque trata las abstracciones espaciales como si fueran realidades concretas. Nada en la naturaleza existe en localización simple, porque cada evento está conectado mediante relaciones internas con todo el resto del universo. Nada existe aislado espacio-temporalmente, aunque la percepción sensorial te haga parecer que los objetos están separados. Cuando ves mesa frente a ti, la percepción presenta mesa como objeto discreto con fronteras definidas. Pero esta es apariencia que ignora las conexiones que constituyen la mesa. Los átomos que componen la mesa intercambian fotones con átomos circundantes. Las fuerzas gravitacionales conectan la mesa con cada otra masa en el universo. Las ondas electromagnéticas atraviesan la mesa llevando información de eventos distantes. Todas estas conexiones son constitutivas, no accidentales. La mesa no existe primero en aislamiento y luego entra en relaciones. Las relaciones son condiciones de su existencia. Cada evento se conecta con todo el universo mediante herencia del pasado que lo precede y mediante potencial de influenciar el futuro que lo sigue. El presente de cualquier ocasión actual incorpora apropiación selectiva de todas las ocasiones pasadas que estaban en su pasado causal. Este pasado no es solo historia local inmediata, sino totalidad de eventos que podrían haberla influenciado según límites de la velocidad de luz. Del mismo modo, la ocasión actual que perece se convierte en dato objetivo que todas las ocasiones futuras deben apropiarse de alguna manera. Esta red de influencia causal universal es lo que hace imposible la localización simple. No hay evento que exista en sí mismo sin estas conexiones constitutivas. La ciencia moderna abstrae ignorando estas conexiones para hacer problemas tratables matemáticamente. Esta abstracción es legítima metodológicamente porque permite formular leyes que predicen y controlan, pero el error ocurre cuando olvidas que abstrajiste tratando la abstracción como si fuera la realidad concreta. Los científicos hablan de electrón como si fuera entidad definida con propiedades intrínsecas que posee independientemente del contexto. Pero la mecánica cuántica revela que el electrón no tiene propiedades definidas hasta que interactúa con aparato de medición. Esta dependencia contextual que la física cuántica descubrió confirma crítica de Whitehead a la localización simple. Las propiedades no son intrínsecas, sino relacionales. La naturaleza no es colección de pedazos independientes que puedes sumar para obtener el todo. Esta es visión mecanicista que la ciencia newtoniana promovió tratando universo como máquina compuesta de partes que funcionan independientemente. Pero el todo es anterior a la sí. Partes en sentido de que las partes solo pueden entenderse mediante referencia a las relaciones que las constituyen. El organismo es mejor modelo que la máquina porque en el organismo cada parte funciona en relación con el todo. El corazón no funciona en aislamiento, sino como órgano en cuerpo integrado. Del mismo modo, cada ocasión actual funciona como momento en proceso cósmico, no como entidad aislada. ¿Por qué esta falacia dominó 300 años de ciencia moderna? Porque permitió progreso técnico impresionante mediante simplificación matemática que la localización simple hacía posible.
Puedes calcular trayectorias de planetas tratándolos como masas puntuales que interactúan gravitacionalmente. Esta simplificación ignora estructura interna de los planetas y sus conexiones electromagnéticas con el entorno. Pero para propósito limitado de predecir órbitas, la simplificación funciona bien. El éxito práctico de este método hizo que se olvidara que era simplificación, convirtiéndose en visión metafísica, que afirmaba que la realidad realmente consiste en entidades localizadas simplemente. La ilusión del aislamiento es reconfortante porque hace mundo manejable conceptualmente. Si cada cosa existiera en red infinita de conexiones con todo lo demás, el conocimiento sería imposible porque tendrías que conocer todo para conocer algo. Pero la localización simple permite conocimiento parcial, tratando sistemas como si fueran aislados, aunque no lo estén completamente. Esta es estrategia pragmática útil que se convierte en error cuando se universaliza. Puedes estudiar sistema solar ignorando galaxias distantes para la mayoría de propósitos, pero no puedes concluir que el sistema solar existe independientemente del resto del universo. La independencia es aproximación útil, no verdad metafísica. Ni Dios ni la materia son últimos en el sistema de Whitehead, sino que la creatividad es el principio que precede todos los principios. Esta afirmación escandaliza tanto a ateístas, que ponen a Dios como fundamento absoluto, como a materialistas que hacen la materia base de todo. Para Whitehead, la creatividad es más fundamental que cualquier entidad particular, incluyendo a Dios, porque es el proceso mediante el cual lo nuevo surge en la existencia. Dios no es creador que posee la creatividad como propiedad, sino la primera instanciación de la creatividad que luego se manifiesta en todas las ocasiones actuales. La creatividad no es atributo de algo, sino el carácter último de la realidad misma como poder perpetuo de novedad. La fórmula que Whitehead usa para describir la creatividad es que los muchos se vuelven uno y son aumentados por uno. Esta es estructura básica de todo proceso donde multiplicidad de datos del pasado se unifica en nueva ocasión actual, que luego se añade a la multiplicidad que futuras ocasiones heredarán. El universo en cada momento es multiplicidad de ocasiones actuales que han perecido convirtiéndose en objetos para nueva apropiación. Cada nueva ocasión unifica selectivamente esta multiplicidad creando nueva unidad que inmediatamente perece volviéndose parte de la multiplicidad que la siguiente ocasión unificará. Este ritmo de multiplicidad a unidad a multiplicidad aumentada es el pulso creativo de la realidad. El proceso de novedad perpetua que la creatividad genera no es repetición de lo mismo, sino producción genuina de lo nuevo. Cada ocasión actual, aunque hereda del pasado, lo transforma mediante su apropiación selectiva, creando algo que nunca existió exactamente así antes. Esta novedad no es adición arbitraria, sino respuesta creativa a las posibilidades que la situación ofrece. La creatividad opera mediante decisión, donde la ocasión selecciona entre alternativas reales, creando actualidad que excluye otras posibilidades que permanecen como lo que podría o puede haber sido, pero no fue. Esta estructura de decisión es lo que hace el futuro genuinamente abierto, no determinado completamente por el pasado. La creatividad sin creador es característica radical del sistema que elimina necesidad de Dios como fundamento. Las teologías tradicionales habían puesto a Dios como creador que mediante voluntad libre crea mundo de la nada. Pero Whitehead argumenta que la creatividad no necesita creador porque es autosuficiente como principio último. Dios es manifestación primordial de la creatividad, no su fuente. Esta inversión hace la creatividad más fundamental que Dios mismo.
Dios no escapa al principio creativo, sino que es su ejemplificación suprema. Esta es teología que muchos creyentes rechazan como reducción de Dios a principio impersonal, pero que Whitehead defiende como más coherente que teísmo tradicional. ¿Por qué la creatividad es más fundamental que el ser? Porque el ser es producto de la creatividad, no su presupuesto. La ontología tradicional había comenzado con el ser como lo que es, preguntándose por qué hay ser en lugar de nada. Pero esta pregunta asume que el ser es dado necesitando explicación. Whitehead invierte esto haciendo el devenir más fundamental que el ser. El ser es lo que el devenir produce mediante proceso creativo que unifica multiplicidad en unidad. No hay ser que simplemente está ahí sin haber devenido. Todo lo que es llegó a ser mediante proceso creativo. Entonces, la creatividad como principio del devenir es anterior al ser como producto del devenir. El devenir antes del ser es inversión metafísica que tiene consecuencias profundas para toda la filosofía. Si el ser es primario, entonces la permanencia es real y el cambio es apariencia, como Parménides afirmaba. Pero si el devenir es primario, entonces el cambio es real y la permanencia es construcción secundaria, como Heráclito sostenía. Whitehead está del lado de Heráclito contra la mayoría de la tradición occidental que siguió a Parménides. Esta elección no es arbitraria, sino que responde a la experiencia concreta donde siempre experimentas proceso, no sustancia estática. La sustancia es abstracción que la mente impone sobre el flujo, no dato inmediato de la experiencia. La creatividad como categoría última no puede definirse en términos de algo más fundamental, porque no hay nada más fundamental. Puedes describir cómo opera mostrando su estructura de unificar multiplicidad, pero no puedes explicar por qué opera, porque no hay razón más profunda. Esta es limitación de toda explicación última que eventualmente alcanza principio, que debe aceptarse como dado sin explicación ulterior. Para Whitehead, este principio es la creatividad, no Dios, ni la materia ni el ser. Esta elección determina carácter de todo el sistema, haciendo proceso y novedad centrales en lugar de sustancia y permanencia. Los críticos objetan que la creatividad sin creador es concepto incoherente. ¿Cómo puede haber proceso creativo sin agente que crea? Esta objeción asume que la creatividad debe ser propiedad de algo más fundamental, pero esto es precisamente lo que Whitehead niega. La creatividad no es propiedad, sino la realidad misma en su carácter procesual. Preguntar quién o qué es creativo es imponer categorías de sustancia sobre lo que es más fundamental que la sustancia. La creatividad simplemente es el hecho último que el universo es proceso de novedad perpetua. Aceptar esto requiere abandonar intuición de sentido común, de que debe haber cosas que hacen el cambio en lugar de reconocer que el cambio mismo es lo fundamental. La aprehensión es el acto mediante el cual una ocasión actual se apropia de otras ocasiones, incorporándolas en su propia constitución. Este término técnico que Whitehead inventa para evitar asociaciones engañosas con términos ordinarios como percepción o sensación, describe el proceso básico mediante el cual el pasado influencia el presente. Cuando nueva ocasión actual nace, debe tomar en cuenta todas las ocasiones en su pasado causal, apropiándoselas selectivamente. Esta apropiación no es percepción consciente, donde sujeto se hace consciente de objeto, sino incorporación antes de la reflexión, donde el dato del pasado se vuelve constitutivo del presente. La aprehensión es más fundamental que la percepción, porque toda percepción presupone aprehensión, pero no toda aprehensión involucra percepción. No es percepción consciente lo que la aprehensión involucra, sino apropiación inconsciente que ocurre en todos los niveles de la naturaleza.
tu cuerpo prende ocasiones pasadas de tus propias células heredando su estado sin que seas consciente de este proceso. Tu experiencia consciente del momento presente prende experiencias pasadas de momentos anteriores, creando continuidad de memoria sin que reflexiones sobre el acto de prender. Esta prensión antes de la reflexión es fundamento de la conciencia, no su producto. La conciencia es modo derivado de prensión que añade reflexividad a lo que originalmente es incorporación directa, sin mediación conceptual. Los electrones prenden otros electrones respondiendo a su influencia mediante atracción o repulsión electromagnética. Los átomos prenden átomos vecinos formando moléculas mediante enlaces químicos que son apropiaciones selectivas de potenciales de valencia. Estas prensiones físicas no involucran sensación consciente, pero tienen carácter de respuesta activa, no de recepción pasiva. El electrón que responde a campo electromagnético no es partícula inerte que simplemente obedece leyes mecánicas. Es ocasión actual que prende su entorno seleccionando respuesta apropiada a la situación. Esta es atribución de experiencia primitiva a entidades físicas que materialismo considera absurda, pero que Whitehead argumenta es única manera de hacer justicia a la actividad que la física revela. La experiencia en todos los niveles de la naturaleza es consecuencia de universalizar la prensión como principio ontológico fundamental. Si la prensión es como ocasiones actuales se apropian de su pasado, y si todas las entidades reales son ocasiones actuales, entonces todas las entidades reales prenden. Entonces todas tienen experiencia en sentido amplio de apropiación activa. Esta no es atribución de conciencia humana a átomos, lo cual sería antropomorfismo ridículo. Es reconocimiento de que la experiencia tiene formas primitivas que no involucran conciencia, pero que comparten estructura básica de sentir, apropiarse, responder, que caracteriza la experiencia consciente en su forma desarrollada. El sujeto que prende se vuelve superject, que es prendido por ocasiones futuras. Esta es estructura temporal de la prensión donde cada ocasión es primero sujeto activo que prende su pasado y luego objeto pasivo que es prendido por su futuro. Mientras la ocasión está en proceso de concrescencia unificando sus prensiones, es sujeto. Una vez que alcanza satisfacción completando su proceso, perece como sujeto volviéndose superject, que es dato objetivo para nuevas ocasiones que la prenderán. Esta doble naturaleza de cada ocasión como sujeto superject es lo que hace posible la continuidad del proceso. El presente es siempre sujeto que prende el pasado que fue sujeto pero que ahora es superject. ¿Por qué todo siente en el sistema de Whitehead? Porque sentir es apropiación, y la apropiación es cómo el pasado se vuelve efectivo en el presente. Si el pasado no fuera apropiado, sería inexistente para el presente, entonces no habría conexión causal. La causalidad que la ciencia presupone requiere que eventos pasados influencien eventos presentes, pero esta influencia no puede ser imposición mecánica de causa sobre efecto pasivo, porque esto eliminaría la novedad que caracteriza cada ocasión. La influencia causal debe ser apropiación selectiva, donde el presente toma del pasado lo que es relevante, creando respuesta nueva. Esta apropiación selectiva es lo que la prensión describe, y esta prensión tiene carácter de sentir porque es incorporación activa, no recepción inerte. El experiencialismo radical que esta doctrina implica es escandaloso para materialistas que insisten en que la experiencia es
propiedad emergente de sistemas complejos, no característica universal de la realidad. Pero Whitehead argumenta que la emergencia de experiencia de materia sin experiencia es imposible de explicar coherentemente. O la experiencia está presente desde el principio en formas primitivas, o aparece milagrosamente en cierto nivel de complejidad sin antecedente. La continuidad del proceso natural sugiere que la experiencia debe estar presente en todas partes, aunque en grados radicalmente diferentes. El electrón tiene experiencia infinitesimal comparada con la experiencia humana, pero comparte estructura básica de ser sujeto que prende su mundo. Los críticos objetan que atribuir experiencia a electrones es violar economía ontológica, multiplicando entidades sin necesidad. ¿Por qué no simplemente decir que electrones son partículas sin experiencia y que experiencia emerge en cerebros complejos? Whitehead responde que esta economía aparente crea problema más grande de explicar emergencia. Si comienzas con materia muerta, tendrás problema insoluble de explicar cómo surge vida y experiencia. Pero si comienzas con experiencia primitiva universal, puedes explicar experiencia compleja como desarrollo de lo que ya estaba presente en forma simple. Esta es verdadera economía que reduce tipos de realidad a uno en lugar de postular dos tipos radicalmente diferentes que misteriosamente se conectan. Descartes dividió la realidad en dos sustancias completamente diferentes, creando el problema que ha atormentado la filosofía moderna desde entonces. La res cogitans es sustancia pensante que no tiene extensión espacial, teniendo como atributo esencial el pensamiento consciente. La res extensa es sustancia extendida que no piensa teniendo como atributo esencial la extensión geométrica. Esta división parece capturar diferencia obvia entre mente y cuerpo, pero crea el problema insoluble de cómo estas dos sustancias radicalmente diferentes pueden interactuar. Si mente no tiene extensión, ¿cómo puede afectar cuerpo que es pura extensión? Si cuerpo es puro mecanismo sin pensamiento, ¿cómo puede generar experiencias conscientes que mente tiene? La mente consciente versus la materia muerta es oposición que la bifurcación cartesiana establece, haciendo imposible entender su relación. Los intentos de resolver el problema han oscilado entre extremos que niegan uno de los polos. El idealismo niega realidad de la materia, reduciendo todo a ideas en mente. El materialismo niega realidad de la mente, reduciendo todo a materia en movimiento. El dualismo de propiedades admite ambos, pero no explica cómo se relacionan. El paralelismo psicofísico postula correlación sin causalidad, pero esto es rendición disfrazada de solución. Todas estas posiciones son insatisfactorias porque intentan resolver problema que no debería haberse creado mediante bifurcación inicial. El problema insoluble que el dualismo cartesiano genera es consecuencia directa de comenzar con bifurcación de la naturaleza en dos reinos completamente diferentes. Una vez que has cortado la realidad en dos mitades que no tienen nada en común, no puedes volver a unirlas. Descartes intentó resolver el problema mediante glándula pineal, donde mente y cuerpo supuestamente interactuaban, pero esto solo empuja el problema un paso atrás sin resolverlo. ¿Cómo interactúan en la glándula pineal si no pueden interactuar en general? La ubicación específica de la interacción no hace la interacción más comprensible si las naturalezas siguen siendo incompatibles. Whitehead argumenta que la naturaleza tiene un solo lado, no dos que deben conectarse misteriosamente. No hay dos tipos de realidad, sino un solo proceso que se manifiesta en formas más simples como eventos físicos y en formas más complejas como experiencia consciente. La diferencia entre mente y materia
no es diferencia de sustancia, sino de grado de complejidad en organización de ocasiones actuales. Los eventos físicos son sociedades de ocasiones con coordinación mínima. La experiencia consciente es sociedad altamente organizada donde ocasiones se coordinan creando unidad de perspectiva que llamamos yo. Esta es diferencia de organización, no de tipo ontológico fundamental. La experiencia va hasta el fondo de la realidad en el sistema de Whitehead, no siendo limitada a seres conscientes. Incluso los eventos físicos más simples tienen aspecto experiencial mínimo, en el sentido de que prenden su pasado selectivamente, respondiendo activamente. Esta universalización de la experiencia elimina la bifurcación porque ya no tienes materia muerta por un lado y mente consciente por otro. Tienes continuo de experiencia desde formas más primitivas hasta formas más desarrolladas. La conciencia es desarrollo de capacidades que están presentes en forma embrionaria en todos los niveles. Esto hace comprensible cómo experiencia consciente emerge de procesos físicos, porque los procesos físicos ya tienen carácter experiencial que conciencia elabora. ¿Por qué la bifurcación fue desastrosa para la filosofía y la ciencia? Porque creó imagen del mundo donde la experiencia cualitativa que vivimos directamente es subjetiva e irreal, mientras que el mundo físico objetivo es reino de cantidades matemáticas sin cualidades. Esta es alienación donde te encuentras fuera del mundo real que la ciencia describe. Los colores que ves, los sonidos que oyes, los dolores que sientes son reducidos a ilusiones subjetivas generadas por tu cerebro en respuesta a estímulos físicos que no tienen estas cualidades. Esta reducción hace la experiencia vivida problemática, necesitando explicación en términos de procesos físicos que supuestamente son más reales, aunque nunca los experimentes directamente. El dualismo que envenenó la modernidad es responsable, según Whitehead, de muchos de los problemas que la filosofía moderna enfrentó. El escepticismo sobre el mundo externo surge porque si solo conoces tus ideas subjetivas, ¿cómo sabes que corresponden a realidad externa? El problema de otras mentes surge porque si solo experimentas tu propia conciencia, ¿cómo sabes que otros tienen experiencias similares? El problema mente-cuerpo surge porque, si son sustancias diferentes, ¿cómo interactúan? Todos estos problemas son artefactos de la bifurcación inicial que Whitehead elimina mediante ontología monista, de proceso experiencial que va desde eventos físicos hasta conciencia humana sin salto ontológico que necesite explicación. Dios tiene dos naturalezas en el sistema de Whitehead que corresponden a dos aspectos complementarios de la divinidad. La naturaleza primordial de Dios es la visión eterna de todas las posibilidades puras que pueden actualizarse en el proceso temporal. Dios como naturaleza primordial contempla todos los objetos eternos que son las formas puras de lo que podría ser sin privilegiar ninguna actualización particular. Esta contemplación eterna proporciona fundamento de orden en el universo porque sin ella no habría gradación de posibilidades que guiara el proceso creativo. La naturaleza primordial es aspecto de Dios, que la teología tradicional enfatizó tratándolo como si fuera totalidad de la naturaleza divina. La naturaleza consecuente de Dios, en contraste, es la apropiación temporal de todas las actualizaciones que el mundo produce. Dios como naturaleza consecuente prende cada ocasión actual que perece incorporándola en la vida divina. Esta incorporación no es memoria pasiva, sino apropiación activa que valora cada logro del proceso mundial. Dios siente cada experiencia que el universo genera compartiendo alegrías y sufrimientos de todas las criaturas. Esta es dimensión temporal de Dios que cambia conforme el mundo cambia, porque cada nueva ocasión añade contenido nuevo a la experiencia divina que antes no estaba ahí.
La naturaleza consecuente es innovación radical de Whitehead que contradice teología tradicional. Dios no es inmutable absoluto, como la tradición teológica había afirmado siguiendo influencia de filosofía griega. Aristóteles había argumentado que Dios debe ser inmutable, porque cambio implica imperfección y Dios es perfecto. Esta doctrina de inmutabilidad divina dominó teología cristiana que la incorporó en sus dogmas, pero Whitehead argumenta que inmutabilidad completa es incompatible con relación real con el mundo. Si Dios no cambia cuando el mundo cambia, entonces Dios no se relaciona realmente con el mundo. La inmutabilidad hace a Dios irrelevante para el proceso temporal que supuestamente gobierna. Dios que cambia respondiendo al mundo es superior a Dios inmutable que permanece indiferente. Dios es afectado por el mundo compartiendo su destino, no siendo observador impasible que contempla sin participar. Cada sufrimiento en el universo es sufrimiento que Dios experimenta mediante la aprensión de la ocasión que sufre. Cada alegría es alegría divina que Dios celebra mediante incorporación en su naturaleza consecuente. Esta es teología de Dios sufriente que contradice doctrina tradicional de impasibilidad divina, que afirmaba que Dios no puede sufrir porque sufrimiento implica pasividad. Pero Whitehead argumenta que capacidad de sufrir no es debilidad sino perfección, porque significa capacidad de simpatizar genuinamente. Dios que no puede sufrir con el mundo no puede amarlo realmente. Dios no es omnipotente en el sentido de poder hacer cualquier cosa que quiera sin restricción. Esta limitación no es defecto, sino consecuencia de la naturaleza del proceso donde la creatividad es más fundamental que Dios. Dios no creó la creatividad, sino que es su primera instanciación. Entonces no puede violarla imponiendo su voluntad absolutamente. El poder de Dios es persuasivo, no coercitivo, ofreciendo posibilidades ideales a cada ocasión actual que luego decide autónomamente cómo actualizarlas. Esta limitación del poder divino resuelve el problema del mal, porque Dios no es responsable de todo lo que ocurre solo, de ofrecer las mejores posibilidades que la situación permite. El mal resulta de decisiones de ocasiones finitas que rechazan las ofertas divinas. ¿Por qué Dios perfecto necesitaría dos polos si la perfección es simple? Porque la perfección que incluye relación con el mundo temporal requiere ambos aspectos de eternidad y temporalidad. La naturaleza primordial sola sería perfección abstracta, sin contacto con la actualidad concreta. La naturaleza consecuente sola sería acumulación temporal sin principio ordenador eterno. Juntas constituyen perfección concreta, que es eternidad que se enriquece temporalmente. Esta es perfección superior a perfección estática de teología tradicional, porque es perfección viva que crece mediante incorporación de logros del mundo. Dios que no cambia es menos perfecto que Dios que cambia creativamente, respondiendo al mundo. La teología procesual que Whitehead funda mediante esta doctrina de Dios dipolar ha inspirado movimiento teológico que continúa desarrollando sus implicaciones. Charles Hartshorne elaboró la distinción entre aspectos abstractos y concretos de Dios, mostrando que Dios es a la vez absoluto en ciertos aspectos y relativo en otros. John Cobb aplicó teología procesual al diálogo interreligioso, argumentando que diferentes religiones captan diferentes aspectos de la realidad divina. Los teólogos de la liberación encontraron en Dios sufriente que se solidariza con los oprimidos base para compromiso social. Esta fertilidad teológica muestra que la reconceptualización de Dios que Whitehead propone abre posibilidades que teología tradicional había cerrado.
Los teólogos ortodoxos critican teología procesual como reducción de Dios a principio inmanente que pierde trascendencia divina. Si Dios cambia con el mundo, no está sujeto al proceso como cualquier entidad finita. Whitehead responde que Dios trasciende el mundo mediante la naturaleza primordial, que es eterna y absoluta, mientras que es inmanente mediante la naturaleza consecuente, que es temporal y relativa. Esta trascendencia e inmanencia simultáneas es panenteísmo que distingue posición de Whitehead, tanto de teísmo tradicional, que hace a Dios completamente trascendente, como de panteísmo que identifica a Dios con el mundo. Dios incluye el mundo sin reducirse a él, manteniendo identidad que trasciende cualquier estado particular del proceso. Lo que ordinariamente llamas objeto es sociedad de ocasiones actuales que mantiene patrón característico a través del tiempo. La mesa, que parece ser objeto sólido, permanente, es en realidad sociedad de billones de ocasiones actuales subatómicas que se suceden unas a otras heredando patrón que las hace comportarse como unidad. Este patrón no es sustancia que persiste idénticamente, sino forma de organización que se reproduce mediante herencia de ocasión y a ocasión. La sociedad mantiene identidad suficiente para que la percepción la trate como objeto único. Pero esta identidad es logro continuo de la herencia, no sustrato permanente que subyace al cambio. El patrón que caracteriza la sociedad se repite de ocasión a ocasión sin ser idéntico absolutamente, porque cada nueva ocasión introduce novedad mínima. La repetición perfecta es imposible porque cada ocasión responde creativamente a su situación única, entonces no puede duplicar exactamente lo que heredó. Pero la novedad que cada ocasión añade es típicamente pequeña comparada con lo que hereda, entonces el patrón se mantiene suficientemente estable para que la sociedad persista. Esta estabilidad mediante repetición aproximada es lo que permite que haya objetos durables en universo de proceso donde nada es absolutamente permanente. La permanencia es cuestión de grado, no condición absoluta. Tu identidad personal es sociedad personalmente ordenada, donde cada ocasión de experiencia hereda de la inmediatamente anterior, manteniendo continuidad de memoria y carácter. Cuando dices que eres la misma persona que eras ayer, estás afirmando que hay patrón de continuidad entre ocasiones de experiencia de ayer y de hoy, pero literalmente no eres idéntico porque las ocasiones actuales que constituyen tu experiencia presente son diferentes de las ocasiones que constituían tu experiencia pasada. La identidad personal es patrón de herencia, no sustancia que persiste. Esta es explicación procesual de la identidad, que elimina necesidad de postular alma como sustancia permanente que subyace a experiencias cambiantes. La mesa es sociedad democráticamente ordenada, donde ocasiones que la componen no tienen jerarquía central, sino que cada una hereda de vecinas manteniendo patrón colectivo. Esta es diferencia crucial con sociedad personalmente ordenada como persona donde hay línea dominante de herencia que constituye el yo. La mesa no tiene centro de experiencia unificada porque sus ocasiones componentes no se coordinan en unidad de perspectiva. Cada molécula en la mesa tiene su propia experiencia mínima, pero estas experiencias no se integran en experiencia de nivel superior. Entonces la mesa existe como sociedad, pero no como sujeto de experiencia unificada, a diferencia de persona que es ambos. La continuidad que caracteriza tanto objetos físicos como personas es herencia de patrón de ocasión a ocasión, no permanencia de sustancia que subyace. Hume había argumentado que no hay sustancia permanente del yo, solo secuencia de percepciones que se suceden.
Whitehead está de acuerdo, pero añade que la conexión entre estas percepciones no es asociación externa, sino herencia causal, donde cada ocasión incorpora la anterior mediante prensión. Esta herencia crea unidad real, no solo semejanza entre ocasiones separadas. La continuidad es tan real como la sustancia que tradición postulaba, pero es continuidad de proceso, no de entidad permanente. ¿Por qué no necesitas postular sustancia para explicar identidad de objetos? Porque el patrón de herencia es suficiente para explicar continuidad sin necesidad de substrato adicional. La navaja de Occam nos dice que no debes multiplicar entidades sin necesidad. Si puedes explicar continuidad mediante herencia procesual, no necesitas añadir sustancia como entidad adicional que supuestamente subyace al proceso. Esta economía ontológica es ventaja de filosofía de proceso sobre filosofía de sustancia. Eliminas entidad teórica que nunca experimentas directamente, reemplazándola con relaciones causales que puedes verificar empíricamente. La identidad como patrón en lugar de sustancia tiene implicaciones para problemas filosóficos tradicionales. El problema de identidad personal que preocupó a filósofos desde Locke puede resolverse mediante continuidad psicológica sin necesidad de alma como sustancia. El problema de identidad de objetos materiales puede resolverse mediante continuidad causal sin necesidad de materia como substrato permanente. El problema de cambio que generó paradojas desde los griegos puede resolverse reconociendo que el cambio es real, mientras que la permanencia es aproximación útil. Todos estos problemas surgieron de asumir que la identidad requiere sustancia permanente cuando realmente requiere solo patrón estable. Los críticos objetan que patrón sin sustancia, que lo mantiene, es abstracción que no puede existir independientemente. ¿Cómo puede haber patrón sin algo que tenga el patrón? Esta objeción asume que patrón es propiedad que requiere sustrato que lo posea. Pero Whitehead argumenta que esto invierte orden de explicación. El patrón no es propiedad de sustancia, sino que la sustancia es construcción conceptual abstraída del patrón. Lo que realmente existe son las ocasiones actuales que se organizan en patrón. El patrón es relación real entre ocasiones, no propiedad de algo más fundamental. Esta inversión ontológica es difícil de aceptar porque contradice intuiciones de sentido común, pero es coherente con análisis procesual de la realidad. Cada ocasión actual crece conjuntamente mediante proceso que Whitehead llama concrescencia, usando término latino que literalmente significa crecer junto. Este término técnico describe cómo multiplicidad de datos que la ocasión prende se unifican progresivamente en unidad satisfecha, que es la ocasión completada. El proceso no es instantáneo, sino que tiene estructura temporal, con fases que se suceden aunque estas fases no sean ocasiones separadas, sino aspectos del proceso unitario. La concrescencia es devenir de la ocasión desde su inicio como sujeto que responde a múltiples datos, hasta su culminación como superject, que es dato unificado para futuras ocasiones. La fase inicial de la concrescencia es multiplicidad de datos que la nueva ocasión debe integrar. Estos datos son todas las ocasiones actuales en el pasado causal de la nueva ocasión que están disponibles para ser prendidas. Esta multiplicidad es estado de disyunción donde los datos no están todavía unificados, sino que se presentan como diversidad que debe coordinarse. La tarea de la concrescencia es transformar esta multiplicidad en unidad mediante proceso de integración selectiva. No todos los datos pueden incorporarse con igual importancia. Entonces la ocasión debe decidir qué enfatizar y qué suprimir en su síntesis final. La fase final es unidad satisfecha que alcanza cuando la integración está completa. Esta satisfacción no es placer subjetivo, sino culminación objetiva del proceso donde la multiplicidad ha sido resuelta en unidad definitiva.
Una vez alcanzada la satisfacción, la ocasión perece como sujeto que está en proceso convirtiéndose en objeto que es completado. Esta es estructura temporal de nacimiento, devenir y muerte que caracteriza cada ocasión. El nacimiento es iniciación de la concrescencia con datos múltiples. El devenir es proceso de integración. La muerte es culminación en satisfacción que convierte sujeto en superjack. El proceso de decisión que cada ocasión ejecuta no es deliberación consciente, sino determinación de forma definitiva mediante selección entre alternativas. La decisión ocurre en nivel microscópico, donde ocasión responde a posibilidades que Dios ofrece eligiendo cómo actualizar su potencial. Esta decisión no es completamente determinada por el pasado, porque siempre hay margen de novedad donde la ocasión puede responder creativamente. Pero tampoco es completamente libre porque está limitada por lo que el pasado hace posible. La decisión es síntesis de determinación por el pasado y autodeterminación creativa que añade algo nuevo. El proceso no es determinista en el sentido de que el futuro esté completamente fijado por el pasado. Cada ocasión introduce elemento de indeterminación mediante su decisión creativa que no está completamente especificada por condiciones antecedentes. Esta indeterminación no es aleatoriedad sin razón, sino autodeterminación donde la ocasión responde a su situación única, de manera que no puede predecirse completamente desde las condiciones previas. Esta es libertad en sentido metafísico que no requiere conciencia, sino solo capacidad de respuesta creativa. La libertad penetra la naturaleza hasta el nivel más fundamental, no siendo limitada a humanos o incluso a organismos conscientes. ¿Por qué átomo de experiencia que es la ocasión actual decide? Porque la decisión es simplemente determinación de forma definitiva que cualquier actualidad requiere. Para volverse actual desde posibilidad, la ocasión debe seleccionar entre alternativas, excluyendo algunas posibilidades mientras actualiza otras. Esta selección es lo que la decisión es en nivel ontológico fundamental. No requiere deliberación consciente, sino solo determinación de qué será actual entre lo que podría ser actual. Sin esta decisión no habría actualidad definitiva, sino solo potencialidad vaga. La decisión es lo que hace la diferencia entre posibilidad y actualidad. La libertad en nivel más básico de la realidad no es libertad absoluta sin restricción, sino libertad dentro de límites que el pasado establece. Cada ocasión hereda situación específica que limita qué posibilidades puede actualizar. No puede elegir cualquier cosa, sino solo entre alternativas que su situación hace reales. Dentro de estos límites hay margen genuino de novedad donde la respuesta no está completamente determinada. Esta es libertad limitada pero real que es suficiente para explicar creatividad del proceso sin necesidad de postular libertad absoluta que sería caos sin razón. Los deterministas objetan que indeterminación en nivel cuántico no es libertad genuina sino mera aleatoriedad sin propósito. La mecánica cuántica muestra que eventos subatómicos no están completamente determinados, pero esta indeterminación es estadística sin dirección intencional. Whitehead respondería que la aleatoriedad estadística que la física mide es aspecto exterior de proceso que visto desde dentro involucra decisión genuina aunque primitiva. La ocasión no decide conscientemente, pero decide en el sentido de determinar su forma mediante respuesta a posibilidades. Esta es libertad que tiene aspecto exterior de aleatoriedad cuando se mide estadísticamente, pero que tiene aspecto interior de decisión cuando se entiende en la experiencia. Los objetos eternos son formas puras de posibilidad que pueden ingresar en el proceso temporal sin estar sujetas al devenir.
Cuando ves rojo en ocasiones diferentes, no estás viendo instancias completamente distintas, sin relación, sino instanciaciones de la misma forma pura de rojez que es objeto eterno. Del mismo modo, la circularidad que Geómetra estudia es forma que círculos particulares ejemplifican sin agotarla. La esperanza que sientes hoy y la esperanza que sentiste ayer participan de la misma forma de esperanza que trasciende instancias temporales. Estos objetos eternos son análogos a las formas de Platón, pero con diferencia crucial de que no existen independientemente en reino separado, sino que dependen de Dios para su realidad. Las formas puras posibles como el rojo, lo circular, la esperanza, no existen actualizadas en ningún lugar particular del universo físico. Existen como potencialidades que pueden actualizarse cuando ocasiones actuales las ingresan en su constitución. Esta existencia como pura posibilidad es diferente de la existencia actual de ocasiones que nacen y perecen. Los objetos eternos no nacen ni perecen porque no están en el tiempo. Son eternos no en el sentido de durar para siempre, sino en el sentido de estar fuera del flujo temporal. La rojez no comenzó a existir en cierto momento, ni dejará de existir. Simplemente es forma que cualquier ocasión puede actualizar. Los objetos eternos no existen independientemente del proceso, en el sentido de que no hay reino separado de formas como Platón imaginaba, pero son reales en el sentido de que tienen naturaleza definida que no depende de si están actualizados. La rojez tiene carácter específico que la distingue de la verdez, incluso si ninguna ocasión actual fuera roja. Esta realidad sin actualización es lo que hace objetos eternos diferentes de ocasiones actuales que solo son reales cuando están actualizadas. La realidad de los objetos eternos consiste en su definición como posibilidades puras, no en su ingresión en ocasiones temporales. La ingresión es el proceso mediante el cual lo eterno entra en lo temporal cuando ocasión actual actualiza objeto eterno. Cuando esta rosa particular es roja, la rojez como objeto eterno ha ingresado en la constitución de ocasiones actuales que forman la rosa. Esta ingresión no modifica el objeto eterno que permanece idénticamente lo que era como pura posibilidad, pero crea actualización nueva que antes no existía. La rojez abstracta se vuelve rojez concreta de esta rosa sin que la rojez abstracta cambie. Esta es relación asimétrica, donde lo temporal depende de lo eterno para sus determinaciones cualitativas, pero lo eterno no depende de lo temporal para su naturaleza. La potencialidad pura que caracteriza los objetos eternos se opone a la actualidad que caracteriza las ocasiones. Esta distinción entre potencial y actual es fundamental para entender la metafísica de Whitehead. Lo actual es lo que definitivamente es, excluyendo alternativas que podrían haber sido. Lo potencial es lo que podría ser sin ser todavía. Los objetos eternos son reino de lo potencial, proporcionando repertorio infinito de posibilidades que el proceso puede actualizar. Sin este reino de potencialidad, el proceso estaría limitado a repetir lo que ya fue sin posibilidad de novedad genuina. Los objetos eternos son fuente de novedad, proporcionando formas nuevas que pueden ingresar creativamente. ¿Por qué Platón estaba medio correcto según Whitehead? Porque Platón vio correctamente que debe haber universales que trascienden instancias particulares. El rojo particular que ves en esta rosa no agota la rojez que podría manifestarse en infinitas instancias. Esta trascendencia de lo universal sobre lo particular es intuición platónica que Whitehead acepta, pero Platón estaba equivocado al hacer las formas completamente independientes del mundo temporal, ubicándolas en cielo de las ideas separado. Esta separación crea problema de participación.
donde nunca puedes explicar cómo particulares participan de universales si están en reinos ontológicos completamente diferentes. Los universales sin cielo de las ideas es la solución que Whitehead propone mediante doctrina de objetos eternos que dependen de Dios para su realidad. Los objetos eternos existen como contenido de la naturaleza primordial de Dios que contempla todas las posibilidades puras. Esta ubicación en Dios elimina necesidad de reino separado de formas mientras mantiene su eternidad y universalidad. Dios no crea los objetos eternos mediante acto voluntario, porque son condiciones necesarias de cualquier actualidad posible. Pero los objetos eternos no existen independientemente de Dios, sino que su modo de existencia es ser contemplados eternamente en la visión divina. Los nominalistas que niegan realidad de universales, argumentando que solo particulares existen, están equivocados según Whitehead porque no pueden explicar similitud real entre instancias. Si dos rosas son ambas rojas, debe haber algo que comparten que explica esta similitud. El nominalista dice que simplemente decidimos llamarlas ambas rojas sin que haya rojez real que ambas instancien. Pero esta es convención arbitraria que no explica por qué ciertos agrupamientos son naturales, mientras otros son artificiales. La rojez es universal real que ambas rosas instancian, no mera etiqueta que les aplicamos convencionalmente. La percepción sensorial que filosofía moderna, desde Descartes, tomó como fundamento epistemológico, es derivada, según Whitehead, no primaria. La experiencia más fundamental es la percepción en el modo de eficacia causal, donde sientes directamente el impacto del pasado sobre el presente sin mediación de sensación clara y distinta. Esta percepción causal es vaga, masiva y emocional, a diferencia de la percepción sensorial que es clara, articulada y cognitiva. Cuando sientes que tu cuerpo existe pesadamente aquí, sintiendo el mundo empujando sobre ti, estás experimentando el modo causal. Esta es experiencia primordial que percepción sensorial presupone refinando y articulando. La percepción sensorial es derivada porque requiere aparato sensorial sofisticado que filtra y organiza el flujo causal crudo. Tus ojos no te dan acceso directo al mundo, sino que construyen representación visual mediante procesamiento complejo de estímulos luminosos. Esta representación es útil para acción, pero es abstracción que elimina aspectos de la experiencia que no son relevantes para comportamiento. Lo que ves es mundo como aparece a organismo, con estos órganos sensoriales específicos, no mundo como es independientemente de esta perspectiva. La percepción causal, en contraste, es sentir directo de influencia del pasado que no requiere mediación sensorial. La primera experiencia que tienes es la eficacia causal que te conecta directamente con el pasado. Antes de que veas el mundo, claramente lo sientes vagamente como presencia masiva que te presiona. El bebé recién nacido no tiene percepciones visuales articuladas, pero siente vívidamente el cuerpo mediante percepciones viscerales de hambre, frío, contacto. Estas percepciones no son sensoriales en el sentido de involucrar órganos sensoriales especializados. Son apropiaciones directas del estado corporal mediante prensión de ocasiones corporales. Esta es experiencia más primitiva que percepción sensorial que se desarrolla posteriormente mediante aprendizaje. Sentir el impacto del pasado es experimentar causalidad no como relación externa entre eventos separados, sino como transmisión directa de ser del pasado al presente. Cuando ocasión actual prende ocasiones pasadas, no está infiriendo su existencia mediante razonamiento,
sino sintiéndolas directamente como influencias constitutivas. La causalidad no es conjetura teórica, sino dato experiencial inmediato. Sientes que el momento anterior de tu experiencia te empuja hacia el presente proporcionando contenido que debes integrar. Esta experiencia de ser empujado por el pasado es percepción en el modo causal. El carácter vago, masivo y emocional de la percepción causal contrasta con el carácter claro, articulado y cognitivo de la percepción sensorial. La percepción causal te da sentido general de estar siendo influenciado sin especificar exactamente qué está influyendo ni cómo. Es experiencia de ser determinado por algo que te precede sin poder analizar esta determinación en componentes discretos. La percepción sensorial, en contraste, discrimina objetos específicos con propiedades definidas organizados espacialmente. Esta claridad se logra mediante abstracción que elimina confusión de la experiencia causal cruda. La claridad que la percepción sensorial proporciona viene después, no antes de la experiencia primordial de eficacia causal. El desarrollo de la percepción en niños muestra esta secuencia donde primero hay sentir masivo indiferenciado que gradualmente se articula en percepciones discriminadas. La filosofía que comienza con percepciones sensoriales claras como datos básicos está comenzando con producto refinado de desarrollo complejo, no con experiencia primaria. Esta inversión del orden natural de explicación es error del empirismo clásico que tomó sensación como fundamento cuando realmente es elaboración de sentir causal más primitivo. ¿Por qué la percepción sensorial no es fundamento epistemológico adecuado? Porque presupone percepciones causales que no puede justificar si comienza con sensaciones como datos básicos. El problema de la inducción que Hume formuló surge de comenzar con impresiones sensoriales discretas sin conexión causal intrínseca. Si solo experimentas sensaciones sin experimentar causalidad, entonces no puedes justificar creencia en conexiones causales objetivas. Pero Whitehead argumenta que experimentas causalidad directamente en el modo de eficacia causal, entonces no necesitas inferirla de sucesión regular de sensaciones. La causalidad es dada por la experiencia, no construida mediante inferencia. La crítica al empirismo clásico que esta doctrina implica es que el empirismo tomó percepción sensorial como paradigma de experiencia, ignorando percepciones causales más primitivas. Locke, Berkeley y Hume construyeron epistemologías basadas en ideas o impresiones que supuestamente eran datos básicos, pero estas ideas son abstracciones de experiencia concreta que involucra sentir causal vago que empiristas ignoraron porque no encajaba en su modelo de conocimiento como representación mediante ideas claras. Whitehead está recuperando dimensión de experiencia que empirismo eliminó mediante su enfoque estrecho en sensación consciente. El error de tomar abstracción por lo concreto es lo que Whitehead llama la falacia de lo concreto mal colocado. Esta falacia ocurre cuando olvidas que has abstraído tomando el resultado de la abstracción como si fuera la realidad completa. La ciencia necesariamente abstrae porque no puede tratar toda la complejidad de lo concreto. Selecciona aspectos que son relevantes para sus propósitos, ignorando el resto. Esta abstracción es legítima metodológicamente, pero se vuelve falacia cuando la abstracción se confunde con lo concreto. El ejemplo paradigmático es tratar la materia como sustancia fundamental cuando realmente es abstracción útil de proceso concreto. La materia que la física clásica estudia
es abstracción que ignora aspectos cualitativos y experienciales de lo concreto. Cuando físico describe electrón mediante masa, carga y momento, está ignorando todo, excepto propiedades cuantificables que ecuaciones pueden manejar. Esta simplificación es necesaria para hacer física matemática posible. Pero no debes concluir que el electrón realmente es solo estas propiedades cuantitativas sin otros aspectos. El electrón como ocasión actual tiene aspecto experiencial de prender su entorno que la descripción física ignora. La descripción física es útil pero parcial, no completa. Lo concreto es siempre la ocasión actual completa, con todas sus determinaciones cualitativas, sus relaciones causales, su aspecto experiencial y su novedad creativa. Esta plenitud concreta es lo que realmente existe, no las abstracciones que ciencia y filosofía construyen. Cuando describes ocasión actual mediante conceptos, estás inevitablemente abstrayendo, porque concepto capta aspecto universal, ignorando singularidad concreta. La ocasión concreta es esta experiencia única, con su tonalidad emocional específica, su perspectiva particular sobre el universo y su respuesta creativa a su situación. Esta singularidad no puede capturarse completamente mediante conceptos generales. La ciencia usa abstracciones porque son útiles para predecir y controlar, no porque sean más reales que lo concreto. Las leyes científicas formulan regularidades que permiten hacer predicciones confiables. Pero estas regularidades son patrones abstraídos de procesos concretos que tienen más contenido que lo que las leyes capturan. La ley de gravitación universal describe cómo masas se atraen pero no capta la experiencia concreta de ser masa que es atraída. Esta experiencia es ignorada como irrelevante para propósitos de la física, pero no por eso es menos real que las propiedades cuantitativas que la ley describe. El peligro es que ciencia olvida que abstrajo comenzando a tratar abstracciones como realidades últimas. Los científicos hablan de partículas, campos, fuerzas, como si estas entidades teóricas fueran constituyentes fundamentales de la realidad. Pero estas entidades son construcciones conceptuales útiles para organizar observaciones, no descripciones de lo que realmente existe. Lo que realmente existe son ocasiones actuales con sus experiencias concretas. Las partículas son patrones de sociedades de ocasiones. Los campos son modos de transmisión de influencia entre ocasiones. Las fuerzas son abstracciones de prensiones causales. Todas estas entidades científicas son útiles pero derivadas. La realidad última es siempre la concrescencia de la ocasión actual, no las abstracciones que construyes para describirla. Esta es tesis del realismo de proceso que Whitehead defiende contra el realismo de sustancia que tradición filosófica sostuvo. El realismo de sustancia afirma que sustancias materiales con propiedades intrínsecas son realidades básicas. El realismo de proceso afirma que procesos de devenir son realidades básicas, mientras que sustancias son abstracciones de procesos. Esta inversión tiene consecuencias profundas para cómo entiendes ciencia natural y su relación con experiencia. ¿Por qué confundes mapa con territorio, tomando descripciones abstractas por realidad concreta? Porque las abstracciones son más manejables cognitivamente que lo concreto. La mente humana no puede procesar toda la complejidad de lo concreto, entonces construye modelos simplificados que captan aspectos relevantes. Estos modelos se vuelven tan familiares que comienzas a pensar en términos de ellos olvidando que son simplificaciones.
El mapa que te orienta en ciudad se vuelve más presente mentalmente que el territorio complejo que el mapa representa. Esta sustitución es inevitable dada limitación cognitiva, pero debes reconocerla para no cometer falacia de lo concreto mal colocado. El alerta contra simplificación excesiva es mensaje central de la crítica de Whitehead a la ciencia moderna. No está rechazando ciencia, sino advirtiendo contra interpretación errónea de sus resultados. La ciencia es exitosa precisamente porque abstrae simplificando lo complejo. Pero este éxito no justifica conclusión de que las abstracciones científicas capturan realidad completa. Debe haber filosofía que complementa ciencia, recordando dimensiones de experiencia que ciencia ignora. Esta filosofía no contradice ciencia, sino que la contextualiza mostrando sus límites y su lugar en comprensión más amplia de la realidad. Cada ocasión actual perece objetivamente cuando alcanza su satisfacción completando el proceso de concrescencia. Este perecer no es aniquilación total, sino transformación de sujeto que está en proceso a dato objetivo que será apropiado por futuras ocasiones. La ocasión que estaba viva como sujeto experimentante muere como sujeto pero renace como objeto que otras ocasiones experimentan. Esta es la estructura temporal fundamental, donde el presente que es sujeto activo se convierte en pasado que es objeto pasivo. El perecer objetivo no elimina la ocasión, sino que cambia su modo de existencia de subjetivo a objetivo. El pasado permanece como dato inmortal que nunca desaparece completamente una vez que ha sido actualizado. Cuando ocasión perece no se desvanece en la nada, sino que se vuelve hecho establecido que todas las ocasiones futuras deben tomar en cuenta. Este es sentido en que el pasado es inmortal, no porque continúe existiendo subjetivamente como si estuviera todavía vivo, sino porque persiste objetivamente como lo que fue y que no puede no haber sido. La inmortalidad objetiva es permanencia, de hecho no continuación de experiencia subjetiva. Lo que ocurrió realmente ocurrió y esta ocurrencia es eterna, aunque la experiencia de ocurrir sea temporal. El pasado no desaparece sino que persiste como conjunto acumulativo de hechos que cada nueva ocasión hereda. Cada momento presente incorpora la totalidad del pasado mediante prensión selectiva que enfatiza ciertos aspectos mientras suprime otros. Pero incluso lo suprimido no desaparece completamente, sino que permanece como trasfondo que influencia vagamente. La memoria personal que permite recordar experiencias pasadas es caso especial de esta herencia universal donde el pasado persiste, influyendo el presente. Tu memoria de ayer no es recuperación de experiencia que estaba guardada, sino reactivación de patrón heredado de ocasiones pasadas que fueron tus experiencias de ayer. La influencia que el pasado ejerce sobre el futuro es transmisión directa mediante prensión causal, no conexión externa que requiere explicación adicional. El futuro no es tabla en blanco que el pasado escribe desde afuera. El futuro se constituye mediante apropiación del pasado que lo determina parcialmente, dejando margen para novedad creativa. Esta determinación parcial es lo que hace el futuro predecible hasta cierto punto sin estar completamente fijado. Puedes predecir aproximadamente cómo se comportará sistema físico porque hereda patrones del pasado que tienden a repetirse, pero no puedes predecir exactamente porque siempre hay elemento de novedad que la creatividad introduce. La inmortalidad objetiva que cada ocasión logra al perecer es diferente de la inmortalidad subjetiva que religiones tradicionales prometían. La inmortalidad subjetiva sería continuación de experiencia consciente después de muerte corporal, donde el yo persiste experimentando indefinidamente.
Pero Whitehead no afirma esta inmortalidad personal, sino solo inmortalidad objetiva, donde lo que hiciste y experimentaste permanece como hecho que influencia el futuro aunque tu experiencia subjetiva termine. Esta es inmortalidad más modesta, que no promete vida eterna consciente, pero que asegura que tu vida no fue completamente transitoria, sin dejar huella permanente. ¿Por qué nada muere completamente si todo perece? Porque el perecer es transformación, no aniquilación. La ocasión que era sujeto se transforma en objeto, perdiendo subjetividad, pero ganando objetividad. Este objeto que la ocasión se vuelve es apropiado por ocasiones futuras, perpetuamente entonces continúa influyendo, aunque indirectamente. En este sentido, nada de lo que ocurre realmente es perdido porque cada actualización añade contenido permanente al universo. El universo crece mediante acumulación de actualizaciones que persisten objetivamente. Esta es visión optimista donde cada logro tiene valor permanente, no siendo anulado por el flujo temporal. La permanencia en el proceso es paradoja aparente que se resuelve distinguiendo entre existencia subjetiva y objetiva. Subjetivamente nada es permanente porque cada ocasión nace, deviene y perece en su momento. Pero objetivamente todo es permanente porque lo que fue actualizado no puede no haber sido. El presente subjetivo es fugaz, pero el pasado objetivo es eterno. Esta distinción permite que Whitehead afirme tanto el flujo radical de la realidad como la permanencia de lo actualizado. No hay contradicción, sino dos aspectos complementarios del proceso donde lo temporal produce lo eterno mediante transformación de sujeto en objeto. Dios, como naturaleza consecuente, es receptáculo de toda la inmortalidad objetiva, proporcionando conservación completa de lo que el mundo produce. Cada ocasión que perece es apropiada por Dios, que la incorpora en su experiencia eterna. Esta incorporación divina es forma suprema de inmortalidad objetiva, donde nada se pierde, sino que todo es valorado y preservado. Dios no es juez que selecciona qué merece preservarse, sino receptividad universal que acoge todo lo actualizado. Esta es doctrina reconfortante que asegura que cada vida tiene significado permanente, siendo preservada en la vida divina, aunque termine temporalmente. La religión sin ciencia es superstición que se aferra a creencias sin evidencia, resistiendo corrección mediante conocimiento empírico. Las religiones tradicionales frecuentemente afirmaban doctrinas sobre naturaleza del mundo que ciencia luego refutó. La creación en 6 días, el geocentrismo, los milagros que violan leyes naturales, todas estas creencias religiosas colapsaron ante avance del conocimiento científico. La religión que rechaza este conocimiento, defendiendo carácter literal bíblico, se vuelve obstáculo al entendimiento, en lugar de ser fuente de sabiduría. Esta es degeneración de la religión en superstición, que Whitehead deplora porque traiciona espíritu religioso genuino que busca verdad, no que la evita. La ciencia sin religión es incompleta porque trata solo aspectos cuantificables de la experiencia, ignorando dimensión de valor y significado. La física puede describir cómo universo funciona mediante leyes matemáticas, pero no puede decir por qué tiene valor que funcione así o qué propósito, si alguno, tiene este funcionamiento. La biología puede explicar mecanismos de evolución, pero no puede justificar por qué vida es buena o qué hace existencia humana significativa. Estas preguntas sobre valor y significado que ciencia no puede responder son dominio legítimo de la religión. La ciencia, que pretende tener respuestas completas sin reconocer sus límites, se vuelve cientificismo, que es ideología, no conocimiento genuino.
Ambas, religión y ciencia, tratan aspectos de la experiencia total que humanos tienen, entonces no deben estar en conflicto sino en complementariedad. La experiencia incluye tanto hechos observables que ciencia estudia como valores vividos que religión cultiva. Los hechos sin valores son ciegos, no proporcionando guía para acción. Los valores sin hechos son vacíos, no teniendo conexión con realidad. La reconciliación requiere que cada dominio reconozca sus límites sin invadir territorio del otro. La ciencia no debe pronunciarse sobre cuestiones de valor último. La religión no debe pronunciarse sobre cuestiones de hecho empírico. Esta división de trabajo permite que ambas cooperen sin conflicto. El dogma religioso que afirma hechos empíricos sin evidencia murió porque ciencia demostró que estos supuestos hechos eran falsedades. No puedes sostener que Tierra tiene 6.000 años cuando geología muestra que tiene miles de millones. No puedes afirmar que especies fueron creadas separadamente cuando biología muestra evolución mediante descendencia común. Estas derrotas del dogma son saludables porque liberan la religión de compromisos con cosmologías obsoletas, permitiéndole enfocarse en su verdadera misión, que es cultivar. Dimensión espiritual de la experiencia. El fundamentalismo que resiste esta purificación está defendiendo lo indefendible, condenando la religión a irrelevancia. El espíritu religioso que permanece después de muerte del dogma es actitud de reverencia ante el misterio de la existencia y compromiso con valores que trascienden interés personal. Este espíritu no requiere creencias específicas sobre milagros o vida después de muerte. Requiere solo reconocimiento de que la existencia tiene profundidad que excede explicación científica y que esta profundidad merece respeto. La religión, en este sentido purificado, es compatible con ciencia porque no compite con ella en el dominio de los hechos, sino que complementa la ciencia proporcionando marco de significado dentro del cual los hechos científicos pueden interpretarse. La ciencia revela orden en la naturaleza, mostrando que el universo opera mediante regularidades que podemos descubrir y formular en leyes. Este orden no es impuesto desde afuera, sino que es carácter intrínseco del proceso que se manifiesta en patrones repetibles. La existencia de orden es precondición de la ciencia, porque sin regularidades no habría nada que descubrir. Pero la ciencia no explica por qué hay orden en lugar de caos. Esta pregunta última sobre fundamento del orden requiere reflexión metafísica que excede método científico. La religión puede proporcionar respuesta afirmando que el orden refleja naturaleza del proceso creativo o voluntad divina, aunque estas respuestas sean especulativas, no empíricas. La religión revela valor, mostrando que ciertas maneras de vivir son mejores que otras, no solo instrumentalmente, sino intrínsecamente. La ciencia puede mostrar cómo alcanzar fines dados eficientemente, pero no puede justificar cuáles fines merecen perseguirse. La ética y estética, que evalúan acciones y experiencias según su valor, son dimensiones de la experiencia que ciencia presupone pero no fundamenta. La religión, en su mejor forma, cultiva sensibilidad a estos valores, proporcionando visión de vida buena que guía acción. Esta función valorativa es legítima y necesaria sin importar si doctrinas teológicas específicas que religiones afirman son verdaderas. ¿Por qué la modernidad divorció religión y ciencia, creando conflicto donde debería haber complementariedad? Porque ambos lados se volvieron dogmáticos, rechazando aproximación modesta que reconoce límites. La religión pretendió tener conocimiento de hechos empíricos basado en autoridad revelada sin evidencia empírica. La ciencia pretendió tener respuestas completas sobre realidad, reduciendo todo a mecanismos sin valor.
Este conflicto es innecesario, siendo producto de imperialismo epistémico de ambos lados. La síntesis que Whitehead propone requiere que religión acepte hechos científicos y que ciencia acepte que los hechos no agotan la realidad. Las ideas no son entidades eternas que existen en reino platónico, esperando ser descubiertas. Son productos históricos que nacen en contextos específicos, crecen mediante desarrollo y aplicación y eventualmente mueren cuando son superadas por ideas mejores. Esta es concepción procesual de las ideas que las trata como eventos en historia de pensamiento, no como verdades atemporales. La idea de democracia nació en Grecia antigua con significado específico. Se desarrolló en ilustración con nuevo contenido. Continúa evolucionando en presente mediante debates sobre su implementación. Esta evolución no es simplemente descubrimiento progresivo de significado eterno de democracia, sino transformación real de lo que democracia significa. Las ideas nacen cuando pensadores creativos responden a problemas específicos que su época enfrenta. No surgen de la nada, sino de matriz de ideas anteriores que proporcionan recursos conceptuales que pensador reorganiza creativamente. Newton no inventó física moderna, sin antecedentes, sino que sintetizó trabajos de Galileo, Kepler y otros en marco unificado. Esta síntesis fue creativa, añadiendo algo genuinamente nuevo, pero también fue heredera de tradición que la hizo posible. El nacimiento de ideas siempre tiene este carácter dual de novedad y continuidad, donde lo nuevo emerge de lo viejo mediante transformación. El crecimiento de las ideas ocurre cuando son aplicadas a contextos nuevos, generando consecuencias imprevistas que las desarrollan. La teoría de evolución que Darwin formuló para explicar origen de especies fue aplicada posteriormente a psicología, sociología, ética, generando darwinismo social y otras extensiones. Algunas de estas aplicaciones fueron fructíferas mientras otras fueron distorsiones, pero todas mostraron que la idea vivía mediante aplicación, no siendo fórmula fija, sino principio generativo que producía ramificaciones. El crecimiento de ideas es proceso orgánico, donde la idea se desarrolla mediante interacción con ambiente intelectual que la recibe. La muerte de las ideas ocurre cuando son reemplazadas por alternativas superiores que resuelven problemas que la idea anterior no podía resolver. El flogisto como teoría de combustión murió cuando fue reemplazado por teoría de oxidación que explicaba fenómenos que flogisto no podía explicar. La muerte no es siempre completa porque frecuentemente elementos de idea muerta son preservados en sucesora que la superó. La geometría euclidiana no desapareció cuando geometrías no euclidianas fueron desarrolladas, sino que fue reconocida como caso especial. Esta preservación de verdades parciales de ideas muertas es lo que hace historia de ideas progresiva, en lugar de simplemente sucesión de errores. La civilización es aventura de nuevas ideas que constantemente desafía estabilidad de orden establecido. Las sociedades necesitan orden para funcionar proporcionando estabilidad que permite coordinación. Pero orden sin novedad es muerte porque sociedad que no se adapta a circunstancias cambiantes eventualmente colapsa. La tensión entre orden y novedad es dinámica fundamental de la civilización, donde demasiado orden produce estancamiento, mientras demasiada novedad produce caos. La civilización saludable mantiene balance, permitiendo suficiente novedad para adaptarse sin tanto desorden que destruya continuidad. El orden sin novedad produce muerte social mediante osificación de instituciones que pierden capacidad de responder creativamente a desafíos. Las civilizaciones que se aferran rígidamente a tradiciones sin permitir innovación eventualmente son superadas por civilizaciones más flexibles. El Imperio Romano tardío ejemplifica
Esta rigidez donde instituciones que habían funcionado bien en expansión se volvieron obstáculos cuando Imperio enfrentaba decadencia. La incapacidad de innovar institucionalmente contribuyó al colapso. Esta es lección que cada civilización debe aprender, permitiendo novedad controlada que renueva instituciones sin destruir continuidad. La novedad sin orden produce caos donde no hay suficiente estabilidad para que coordinación social sea posible. Las revoluciones que destruyen orden existente sin establecer orden nuevo producen anarquía que típicamente termina en tiranía como reacción. La Revolución Francesa ejemplifica este patrón donde destrucción del antiguo régimen produjo terror revolucionario que eventualmente llevó a dictadura napoleónica. La novedad debe integrarse en orden existente, transformándolo gradualmente en lugar de destruirlo abruptamente. Esta es sabiduría del reformismo que reconoce necesidad de cambio mientras respeta estabilidad. La filosofía especulativa que Whitehead practica es aventura máxima en el reino de las ideas porque intenta pensar la totalidad de la experiencia en esquema coherente. Esta empresa es arriesgada porque requiere generalización audaz más allá de evidencia empírica específica. Pero el riesgo vale la pena porque sin visión general permaneces atrapado en especialización que pierde perspectiva amplia. El especialista sabe mucho sobre poco, mientras el filósofo especulativo intenta saber algo sobre todo. Esta generalidad es necesaria para orientación, aunque sea provisoria y revisable. La aventura de ideas, en su forma más alta, es filosofía que se atreve a pensar el todo, aunque reconozca que nunca lo capturará completamente. ¿Por qué arriesgar pensamiento total cuando especialización parece más segura y productiva? Porque las preguntas sobre significado y valor requieren perspectiva que trasciende especialización. El físico que estudia partículas subatómicas necesita ocasionalmente preguntar qué relación tiene su investigación con naturaleza de la realidad en general. El biólogo que estudia genética necesita reflexionar sobre qué implica la evolución para naturaleza humana. Estas preguntas no pueden responderse dentro de disciplina especializada, sino que requieren reflexión filosófica que conecta descubrimientos particulares con visión comprensiva. Esta es función permanente de la filosofía que especialización no puede reemplazar. La osadía contra la especialización que Whitehead ejemplifica es necesaria para mantener unidad del conocimiento fragmentado. La ciencia moderna produjo avances impresionantes mediante especialización que permite profundidad, pero el costo es pérdida de visión general, donde cada especialista conoce su campo sin entender cómo se relaciona con otros. La filosofía debe resistir esta fragmentación, recordando que la realidad es totalidad integrada, no colección de dominios separados. El convite al pensamiento total que Whitehead ofrece es invitación en la aventura intelectual más ambiciosa, que es pensar conexiones que especialización ignora. Esta aventura es esencial para mantener la cultura intelectual viva.